Hay momentos en la historia en los que un solo hombre decide si una ciudad vive, o si arde. Decide si miles de niños tendrán comida, o serán enterrados en una fosa común. Decide si el mundo ve amanecer, o se apaga en tinieblas. Algunos mataron por miedo, otros, por poder. Pero los peores, lo hicieron por placer. Gobernantes que transformaron imperios en mataderos. Reyes, emperadores y presidentes que escribieron sus nombres con sangre. Este no es un vídeo sobre batallas ni coronaciones. Es una marcha por el lado más oscuro del poder. Por los nombres que la historia recuerda, no por sus leyes, sino por sus cadáveres. Hoy, en esta lista, descenderemos escalón por escalón, desde el horror silencioso hasta el genocidio absoluto. Este es el recuento final de los gobernantes más sanguinarios de la historia. ¿Hasta dónde puede llegar el hombre cuando ya no le queda alma? Tiempo para la historia. 10. Leopoldo II de Bélgica, el rey de la matanza silenciosa. No tenía un imperio, así que se lo inventó. En una Europa hambrienta de colonias, Leopoldo II de Bélgica, un monarca sin gloria ni guerras, decidió hacerse de una tierra lejana y rica. Pero no lo hizo como emperador. Lo hizo como empresario. Y convirtió el corazón de África en un infierno disfrazado de civilización. En 1885, el Estado Libre del Congo pasó a ser su propiedad privada. No la del Reino de Bélgica, no la de una compañía colonial, sino suya. Personalmente. Era un rey con su propio país y su propia economía basada en el caucho, el marfil y el terror. Para obligar a los nativos a recolectar caucho, sus tropas, la infame Force Publique, aplicaban castigos ejemplares. Cada kilo no entregado podía costar la vida de un familiar. Y si alguien huía, le cortaban una mano, o ambas. El horror no tenía forma de ley, era rutina, norma y sistema. Durante más de 2 décadas, el Estado Libre del Congo funcionó como una máquina de tortura encubierta. La prensa europea hablaba de progreso. Las empresas, de ganancias. Pero los poblados se vaciaban. Los caminos se llenaban de cadáveres. El silencio ocultaba un genocidio. Las estimaciones varían, pero se cree que murieron entre 10 y 15 millones de africanos bajo su dominio. No fue una guerra. Fue una economía. Al final, la presión internacional lo obligó a entregar el Congo al Estado belga. Pero jamás pisó un tribunal. Murió en su cama, despreciado, pero libre. Y mientras los europeos cubrían sus estatuas con flores, en África, los árboles del caucho aún sangraban. 9. Mengistu Haile Mariam, el arquitecto del terror rojo en Etiopía. En África Oriental, mientras las potencias europeas se desmoronaban y los imperios coloniales caían uno a uno, en Etiopía nacía un nuevo tipo de dictador. No llevaba corona. No hablaba de Dios. Hablaba de revolución, justicia social y fusiles automáticos. Su nombre era Mengistu Haile Mariam, y el socialismo sería su máscara. La sangre, su firma. En 1977, tras la caída del emperador Haile Selassie, Mengistu tomó el poder absoluto como cabeza del régimen marxista-leninista conocido como el Derg. Lo primero que hizo no fue construir hospitales ni escuelas. Fue iniciar una purga. Una masacre sistemática conocida como el Terror Rojo. Intelectuales, opositores, estudiantes, campesinos, incluso otros miembros del Derg. Nadie estaba a salvo. Las detenciones eran arbitrarias. Las ejecuciones, públicas. A veces, los cuerpos se apilaban en las calles para que los vecinos aprendieran la lección. Se calcula que al menos 500.000 personas fueron ejecutadas o desaparecieron en los primeros años del régimen. Mengistu incluso arrojó una botella de sangre falsa en la televisión nacional como advertencia a sus enemigos. No era un mensaje. Era una amenaza ritualizada. Etiopía no solo sufrió por el terror político. Bajo Mengistu, una hambruna devastadora arrasó el país.
Pero los alimentos internacionales eran desviados para alimentar a sus tropas. La muerte era lenta, seca y silenciosa. Mientras el mundo enviaba ayuda, él enviaba soldados. En 1991, su régimen colapsó y Mengistu huyó a Zimbabue, donde aún vive protegido por el gobierno local. Fue condenado por genocidio en ausencia, pero nunca ha pisado una celda. Una de las mentes más sanguinarias del siglo XX sigue libre. Y en silencio. 8. Yakubu Gowon, el general del hambre en Biafra. No todas las guerras se libran con balas. Algunas matan con tiempo, con bloqueos, con hambre. En 1967, Nigeria ardía en una guerra civil. El general Yakubu Gowon, jefe de Estado, enfrentaba a una región rebelde que había declarado su independencia, Biafra. Lo que siguió fue una estrategia brutal. Y millones murieron sin un solo disparo. Biafra era una región rica en petróleo, habitada en su mayoría por el pueblo Igbo. Cuando declararon su secesión, Gowon respondió con una campaña militar y un bloqueo total. Ni alimentos, ni medicinas, ni agua. Solo muerte, lenta, invisible y cotidiana. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Niños con el vientre inflamado, esqueletos vivientes y ojos apagados por el hambre. En menos de 3 años, más de 2 millones de civiles murieron de inanición. No eran soldados. Eran bebés, madres y ancianos. Y mientras el mundo gritaba, Gowon negaba. Acusaba a Biafra de propaganda. Decía que los niños estaban bien alimentados. Pero los cadáveres, diminutos y anónimos, seguían cayendo como hojas secas. Al final, la guerra terminó con la derrota de Biafra. Gowon fue derrocado en 1975, pero jamás fue juzgado por lo que hizo. Hasta hoy, vive libre, rodeado de libros, discursos y un silencio que oculta una de las mayores hambrunas provocadas del siglo XX. 7. Kim Il-sung, la dinastía del horror norcoreano. Detrás del telón de acero asiático, nació un país detenido en el tiempo. Una nación donde los relojes no avanzan sin permiso del líder supremo. Corea del Norte. Y el arquitecto de esa prisión disfrazada de nación fue Kim Il-sung, el dictador fundador de la dinastía más cerrada, rígida y opresiva del mundo moderno. Subido al poder en 1948 con apoyo soviético, Kim construyó algo más que un estado. Erigió un culto a la personalidad tan extremo que incluso los susurros eran traición. Imágenes suyas colgaban en cada hogar. Los niños aprendían a leer con su nombre. Y cualquier falta de reverencia podía costar la vida. Pero lo peor ocurría lejos de la vista pública. En los campos de concentración conocidos como Kwanliso, familias enteras eran encerradas sin juicio. Castigo por pensar, por hablar y hasta por sospecha. Allí, el trabajo era forzado, la comida escasa y la muerte común. A esto se sumó el desastre económico. Kim Il-sung rechazó cualquier modelo externo. Y su política de autosuficiencia, llamada Juche, condujo al aislamiento total y eventualmente, al hambre. La hambruna de los años 90 mataría a cientos de miles. Y todo empezó bajo su rígido mandato. Su hijo, Kim Jong-il, y su nieto, Kim Jong-un, continuarían el legado. Pero el molde lo fundió Kim Il-sung, el hombre que convirtió un país entero en su retrato. Hoy, aún muerto, sigue siendo el presidente eterno. Y en cada esquina de Corea del Norte, su sombra todavía vigila. 6. Pol Pot, el exterminador de su propio pueblo. ¿Qué sucede cuando un país entero se convierte en un campo de concentración? Cuando el aire que se respira está lleno de sospecha, miedo y silencio. En 1975, Camboya cayó en manos de un hombre que no solo quería gobernar. Quería borrar su historia, su cultura y su gente.
Su nombre era Pol Pot. Y en 4 años, logró lo impensable. Líder de los Jemeres Rojos, Pol Pot se proponía una utopía agraria. Pero su paraíso era el infierno en la tierra. Ciudades evacuadas por completo. Familias obligadas a marchar al campo. Médicos, ingenieros, artistas, todos etiquetados como enemigos del pueblo. Solo por llevar gafas te podían ejecutar. La educación, la religión, la propiedad privada, abolidas. Se construyeron centros de tortura como S-21, donde miles fueron desmembrados, ahogados o electrocutados antes de ser enterrados en fosas comunes. ¿El resultado? En solo 4 años, murieron más de 2 millones de personas. Casi una cuarta parte de toda la población camboyana. Muerte por hambre, por trabajo forzado y por tortura. Un genocidio ejecutado con precisión y silencio. Pol Pot fue depuesto en 1979, pero logró esconderse durante años. Murió en su cama, sin juicio, sin cadenas. Pero en las noches de Camboya, todavía se escucha el eco de sus pasos. 5. Idi Amin, el carnicero de Kampala. Pocos dictadores combinan brutalidad con espectáculo como lo hizo Idi Amin. Su figura era imponente, más de 1,9 metros, siempre uniformado, con medallas brillantes y un aire de emperador africano. Pero tras la fachada de humor y fanfarronería, se escondía un monstruo que sumió a Uganda en una era de terror. Llegó al poder en 1971 tras un golpe militar. Al principio, fue celebrado por muchos como un libertador. Pero pronto, su régimen se tornó oscuro. Idi Amin gobernó con paranoia, brutalidad y hambre de poder absoluto. Enemigos reales o imaginarios desaparecían sin rastro. Las morgues de Kampala no daban abasto. Se calcula que entre 300.000 y 500.000 personas fueron asesinadas durante su mandato. Las víctimas eran académicos, jueces, opositores políticos. Y también personas comunes que simplemente dijeron lo indebido. El ejército se convirtió en una máquina de terror. Los cuerpos eran arrojados al Nilo. Otros, jamás se volvieron a ver. Y las acusaciones no terminan ahí. Testimonios de desertores y periodistas extranjeros hablaron de canibalismo ritual. Idi Amin habría devorado partes de sus enemigos para absorber su poder. En su palacio se encontraron cabezas humanas en refrigeradores. En 1972, expulsó a toda la comunidad asiática del país. Más de 60.000 personas, la mayoría comerciantes indios, fueron echados en menos de 90 días. Uganda colapsó económicamente. Pero Amin no lo notó. Estaba ocupado autoproclamándose conquistador del Imperio Británico y rey de Escocia. Su final llegó en 1979, cuando tropas tanzanas lo derrocaron. Pero Amin huyó sin castigo, viviendo exiliado en Arabia Saudita hasta su muerte. Nunca mostró remordimiento, nunca se enfrentó a la justicia. Solo dejó un país desangrado. Y un lugar en la historia como uno de los dictadores más grotescos del siglo XX. ¡4! Adolf Hitler, el arquitecto del Holocausto. Hay nombres que manchan para siempre las páginas de la historia. Nombres que no se dicen sin que tiemble la voz. Adolf Hitler es uno de ellos. No por ser un tirano más, sino por ser el rostro del mal convertido en sistema. Por construir con fría burocracia la maquinaria del genocidio. En 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Pero su ascenso no fue por la fuerza, fue por los votos. En menos de una década, transformó una democracia debilitada en una dictadura totalitaria. Su ideología nacionalsocialista se basaba en una sola idea: la superioridad de la raza aria, y la necesidad de eliminar todo lo que no encajara. Lo que siguió fue una secuencia de horrores meticulosamente planeados. Primero los campos de concentración. Luego, los guetos. Y finalmente, los campos de exterminio. Treblinka.
Sobibor, Majdanek, Auschwitz, fábricas de muerte con horarios, cuotas y eficiencia industrial. Pero no fueron los únicos. Comunistas, homosexuales, discapacitados, gitanos, eslavos. Hitler no buscaba conquistar, buscaba limpiar. La guerra fue su herramienta. El genocidio, su verdadera obsesión. La Segunda Guerra Mundial dejó más de 70 millones de muertos, ciudades reducidas a cenizas, y una humanidad quebrada. Pero en el centro del huracán estaba él, un hombre que transformó el odio en política de Estado y la propaganda en religión. Hitler no murió juzgado. Se suicidó en su búnker en 1945, mientras el Tercer Reich se desmoronaba. Pero su sombra sigue viva en cada rostro que niega el Holocausto, en cada símbolo de odio que vuelve a surgir. Porque no fue solo un hombre, fue una advertencia para siempre. 4. Joseph Stalin, el frío cálculo del terror soviético. Imagina gobernar un país vasto como un continente, con más de 100 pueblos distintos, desde el mar Báltico hasta los confines helados de Siberia, y decidir que el miedo será la única forma de unirlo. Eso fue Joseph Stalin, el hombre que convirtió la Unión Soviética en una prisión de hielo, y su nombre en sinónimo de terror. Nacido como Yosif Zugashvili en Georgia, Stalin se forjó entre el fuego de las revoluciones. Cuando Lenin murió, maniobró desde las sombras. Su ascenso fue silencioso, pero mortal, y una vez en el poder, no lo soltó jamás. Reescribió la historia, eliminó rivales y purgó todo lo que oliera a disidencia. Intelectuales, generales, campesinos, incluso los viejos camaradas bolcheviques. Todos podían ser traidores. Todos podían ser fusilados. Bastaba una denuncia, una mirada, un error. Más de 700.000 ejecuciones documentadas. Millones más desaparecieron en los archivos. Y luego están los gulags, campos de trabajo forzado en las regiones más inhóspitas de Siberia. Hombres y mujeres condenados por delitos absurdos. Robar pan, hacer un chiste, rezar en voz alta. Condenados a morir de frío, de hambre y de agotamiento. Pero el crimen más silencioso de Stalin fue el Holodomor, la hambruna artificial impuesta a Ucrania entre 1932 y 1933. Ordenó requisar el grano de los campesinos y dejó que millones murieran de inanición. Familias enteras se desplomaban junto a sus cultivos mientras los trenes cargados de trigo salían hacia Moscú. Según las fuentes, entre 6 y 20 millones de personas murieron bajo su régimen. Stalin no mataba por impulso, mataba por sistema. El miedo era su herramienta, la burocracia, su arma más eficaz. Bajo su reinado, incluso el silencio podía ser una sentencia de muerte. Murió en 1953, en su cama, rodeado de aduladores que temían incluso tocar su cuerpo. No hubo juicio, no hubo castigo. Solo un pueblo entero saliendo del largo túnel del terror. Tambaleante, desconfiado, hambriento de libertad. Y con millones de tumbas sin nombre sembradas por el camino. 2. Gengis Khan, el conquistador que convirtió ciudades en polvo. Imagina una sombra que se mueve como una tormenta por las estepas de Asia, sin bandera, sin misericordia, y que cada vez que cae sobre una ciudad, la transforma en cenizas. Ese fue Gengis Khan, el mayor conquistador de la historia y uno de los hombres que más muertes provocó, a sangre y fuego. Su nombre original fue Temüin, y nació en las frías estepas mongolas en el siglo XII. Su infancia fue una lucha por la supervivencia, abandonado, traicionado y perseguido. Pero aprendió rápido a unir tribus, a imponer su voluntad, y a usar el miedo como su lengua común. Una vez coronado como Gengis Khan, rey universal, transformó a los dispersos jinetes mongoles en una máquina de guerra perfecta. Su ejército era veloz, letal y organizado. Donde llegaban, las ciudades desaparecían.
Gengis no solo conquistaba, aniquilaba. Si una ciudad se resistía, era borrada del mapa. Se calcula que en la toma de Nishapur, más de 100.000 personas fueron ejecutadas. En Merv, 700.000. En Urgench, casi 1.000.000. Su ejército aplicaba una estrategia de terror sistemático. Llegaban, ofrecían rendición, y, si se resistían, lo arrasaban todo. Hombres, mujeres, niños. Incluso los animales eran sacrificados. Y dejaban vivos a unos pocos. Solo para que llevaran el mensaje a la próxima ciudad. A través de China, Persia, Asia Central y Europa del Este, el paso de Gengis Khan dejó un rastro de muerte. Las crónicas chinas hablan de montañas de cráneos. Las ciudades fueron despobladas y el planeta sintió el impacto. Algunos estudios sugieren que su expansión redujo el CO2 atmosférico, por la cantidad de personas muertas y tierras abandonadas. Se estima que murieron entre 10 y 40 millones de personas por sus campañas. Algunas ciudades nunca se recuperaron, y aunque el Imperio Mongol también impulsó rutas comerciales como la Ruta de la Seda, fue el precio en sangre el que lo convirtió en leyenda. Una leyenda escrita con fuego y cadáveres. Cuando murió, su tumba fue enterrada en secreto y su ubicación protegida durante siglos, como si incluso muerto el mundo temiera volver a despertarlo. 1. Tamerlán, el constructor de torres de cráneos. Imagina una figura cubierta con ropas de seda y oro, montando un caballo blanco entre las ruinas de una ciudad humeante. A sus pies, no hay polvo, hay cráneos. Miles de ellos, apilados como advertencia. Ese fue Tamerlán, el conquistador que convirtió la muerte en arte, y su legado, en pesadilla. Nacido en el siglo XIV en lo que hoy es Uzbekistán, Timur el Cojo, pues una herida lo dejó con una leve cojera, soñó con revivir el imperio de Gengis Khan, pero no heredó un ejército. Lo forjó. No heredó tierras. Las arrasó. Con una ferocidad implacable, Tamerlán dirigió campañas desde India hasta Turquía. Allá donde iba, la estrategia era siempre la misma: aniquilación total. En Delhi, las crónicas cuentan que mató a más de 100.000 prisioneros en una sola noche. ¿El motivo? Le estorbaban. En cada ciudad conquistada, ordenaba construir torres de cráneos como símbolo de poder y advertencia. En Bagdad, tras una masacre, se dice que se erigieron 90.000 cabezas humanas. Los arquitectos no usaban ladrillos, usaban restos humanos. En Damasco, masacró a decenas de miles. En Isfahán, mató a 70.000 personas por una revuelta menor. Mujeres, niños o ancianos, nadie era salvado. La brutalidad no era colateral, era parte de su estrategia. Pero no solo mataba, también saqueaba sistemáticamente las riquezas y secuestraba a los artesanos, deportándolos a su capital Samarcanda, que convirtió en una joya arquitectónica construida con sangre extranjera. Su figura era temida en 3 continentes. A su paso, las poblaciones se dispersaban, los campos se quemaban y las civilizaciones se desintegraban. Y todo esto, por el sueño de un solo hombre de controlar el mundo. Un sueño que dejó entre 15 y 17 millones de muertos. Y aunque murió en 1405, su tumba lleva una inscripción que parece una advertencia para la humanidad. Quien perturbe mi tumba, desatará un mal peor que yo. Y cuando su cuerpo fue exhumado en 1941, ese mismo día, Hitler invadió la Unión Soviética.